Bienvenidos a Misterios del Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos, Jaime. Comenzamos, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular. ¿Ah, sí? Sí, bueno, que el que más y el que menos lo conoce. Sí, a ver, dame una pista. Liderazgo y fracaso. Y fracaso, madre mía. Bueno, yo creo, a mí en general, Juan Carlos, es que nunca me he fiado de la gente que no tiene algún fracaso. Yo tampoco me he fiado mucho de esto que dicen, creo que en Estados Unidos, de que cuentes tus fracasos, como todo sano equilibrio, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay algo de leyenda negra o rara con el tema de los católicos, los protestantes, tal, la cultura del fracaso, etcétera. Yo, desde luego, de fracaso, en fin, de éxito no sé si sé mucho, de fracasos alguno que otro. Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sí, absolutamente. Pues yo me veo reflejado ahí. Pero vamos, te decía que es verdad que a pesar de los fracasos he tenido algún buen tortazo empresarial. En fin, tú conoces sí. De todas estas cosas y luego, oye, pues no nos podemos quejar y no nos ha ido mal. Seguimos vivos. Pero es verdad que sí creo que el fracaso en determinadas situaciones te puede aportar humildad, te quita la soberbia de encima, te pega un poquito a la tierra. A ver, yo creo, Jaime, que esto no es fácil, pero solemos considerar sinónimos error y fracaso. Error es algo de lo que se aprende y el fracaso, si no lo gestionas bien, te hunde. Entonces, ¿qué hay que hacer con algo que no sale bien? Para convertirlo en un error, aprender a ser consciente y, por lo tanto, haz tu pequeño DAFO. Incluso en algo que no ha salido bien hay cosas que nos tenemos que sentir sanamente orgullosos, hay cosas evidentemente que a lo mejor no es por mala voluntad, pero que las cosas se han torcido y luego detecta oportunidades y amenazas de cara al futuro. El fracaso, pues no, la bofetada el golpe es tan fuerte que básicamente te quedas mal parado y entonces no aprendes nada. Hay dos frases que me encantan, una es de Roosevelt, que dice que el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia, que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú. Sí. Y hay otra que dice que en la vida hay algo peor que el fracaso, es no haber intentado nada. Claro. Es que, si no me equivoco, es de Henry Ford, que tampoco es un tío que me cayera especialmente bien, no, pero la frase es buena. Pero debía tener buenos escritores de discursos. Tener buenos escritores de discursos y cuando tuvo éxito tenía 53 años el tío. Sí. O sea, que no es menor. Se había arruinado un montón de veces antes de poner en marcha lo que hoy es Ford. A ver, en la palabra intentar es un poco peligrosa, porque en inglés try puede ser intentar y tratar en castellano. Entonces, por ejemplo, el maestro Yoda dice, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Y además lo dice hablando al revés, que eso siempre ayuda. Efectivamente. Pero luego, claro, lo que hay que hacer es probar las cosas. No quedarse en intentar, que es permiso para fallar, ¿no? Que es esa idea. Claro, es darte permiso para que no salgan las cosas. Oye, ¿qué tiene que ver el liderazgo con el fracaso, Juan Carlos? Venga, vamos a meternos en materia. A ver, el liderazgo es una cosa muy realista, muy del día a día, no es de superhéroes, no es de que, como las películas de Hollywood, que siempre todo les sale bien y final feliz y maravilloso. En la vida, como has dicho, hay vaivenes, hay bofetadas, hay cosas que tenías pero eso es la vida. Esa es la vida. Como decía John Lennon, ¿no? Lo que va surgiendo mientras haces planes, ¿no? Los planes salen de una manera, están muy bonitos diseñados, pero luego lo que hay que hacer es ajustarte a las circunstancias cambiantes, ¿no? A lo que ocurre en el entorno diario. Y entonces el fracaso es, pues tomártelo con calma, la serenidad es fundamental. Como aprendizaje, insistimos, porque si caes en el efecto halo de todo bueno, todo malo, sin grises, blanco y negro, pues al final el fracaso es mortal, es terrible. Y luego cuidado con, hemos hablado de ego en alguna ocasión, cuidado con que ese fracaso o esos errores, si no se ha aprendido de ellos, te debilite en términos de tu propia identidad, ¿no? Porque evidentemente construimos la seguridad nosotros mismos, la autoconfianza a partir de logros, a partir de éxito, a partir de amistades, a partir de cosas positivas. ¿Cómo de bueno crees que es fracasar? Y permíteme, antes de contestar, una pequeña reflexión. Nosotros, yo creo que estamos en una sociedad que no acaba de distinguir bien entre responsabilidad y culpa. Sí. Y ahí podríamos estar
otra hora, que ya estuvimos antes de estar con el micrófono hablando de cómo las culturas en función de las religiones, en fin, machacan la culpabilidad y no la diferencian de la responsabilidad. De esto hemos hablado un rato antes. Yo creo que nosotros tenemos una cierta cultura de la culpa y asociamos fracaso y culpa y no una responsabilidad sobre la que tienes que tener algún aprendizaje para poder mejorar. ¿Cómo de bueno es fracasar, Juan Carlos? Bueno, primero, responsabilidad es capacidad de respuesta. Por lo tanto, tenemos que asumir de una manera adulta nuestra responsabilidad, Jaime. La culpa es un concepto efectivamente religioso, no exclusivamente católico, pero religioso, que está ligado al pecado, es decir, a que hay algo que has hecho mal y que incluso con mala fe y tienes que arrepentirte. Sí, pero tiene una parte binaria e implica el castigo, entre comillas. Y luego es un concepto jurídico porque la culpa incluye dolo. Tú puedes cometer, no sé, un hurto, llevarte algo que no te corresponde, pero cuando estás en un robo ya es voluntariedad, es consciencia, y ya ahí hay dolo, ahí hay mala fe, ahí hay premeditación. Entonces, esa es la culpa. Somos responsables de todos nuestros actos, pero no necesariamente culpables. Y eso hay que distinguirlo bien, no solamente en el plano teórico, sino en el plano real, en el plano práctico, en el plano de la vida. ¿Y cómo impacta en el comportamiento de las personas el fracaso? Y te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Es frecuente en el mundo corporativo que alguien sea promocionado y se comporte como un energúmeno, cuando esa misma persona, si hubiese fracasado, se comportaría con unas dosis de humildad razonables y adecuadas, siendo la misma persona? Bueno, ese viejo principio de Peter, no de Tom Peters, sino de Lawrence Peter, de otro Peter, que es que todo el mundo llegamos a nuestro nivel de incompetencia, ¿no? Sí. Somos promocionados, entonces, ¿qué sería nuestro nivel de incompetencia? Pues hasta aquí hemos llegado, es nuestro fracaso. Probablemente si hubiéramos tenido la ocasión de aprender, de cometer errores en un entorno a lo mejor más seguro, menos expuesto, pues nos habría ido mejor. Entonces hay una relación importante porque al final es un zigzag, ¿no? No estamos yendo en línea recta a nuestro propio éxito. Y recapitular de vez en cuando con ese sano equilibrio que siempre preconizamos tú y yo, Jaime, de que no está saliendo bien, que podría salir mejor, porque si no es muy fácil calentarnos la cabeza, caer en la euforia o caer en el desánimo si algo no sale bien, buscar cabezas que cortar, preferiblemente no la propia, y entonces pues ahí no aprendemos nada. Y la vida te demuestra que cuando no aprendes algo tienes que volver para septiembre. No sé si ahora ya hay exámenes de septiembre, pero hay que volver. A empezar desde cero, efectivamente. Oye, pero ¿tiene alguna relación con cómo nos comportamos con los demás o no? Sí, siempre. Siempre, porque no somos islas, porque no somos oasis. Sí, bueno, somos animales sociales. Somos animales sociales, volviendo a nuestro querido Aristóteles, zoos politikon, es decir, estamos siempre en sociedad y hay una política, como dice nuestro querido admirado José Antonio Marina, que es felicidad pública. La felicidad tiene un componente personal, hasta un componente subjetivo de experiencia, pero también uno colectivo, ¿no? Eres feliz cuando estás en un entorno más feliz, más saludable. Entonces eso tiene mucho que ver con el fracaso colectivo, no hacer bien las cosas, no lograr los sueños, y luego el liderazgo individual, evidentemente, cuál es el papel que has tenido no solo con tu propia felicidad, sino con la de los demás. Sí, cuál es tu responsabilidad en lo que te sucede, en definitiva. Vamos a poner todo esto en positivo. Dime 3 o 4 cosas, o bueno, pueden ser 5 si quieres, pero dime unas cuantas cosas en positivo del fracaso. Bueno, primero, reflexionarlo. La reflexión es muy importante. No invita el fracaso a la reflexión, sino a pasar página o a esconderlo o taparlo debajo de la alfombra. Supongo que cuando se te baje el cortisol, digo yo. Cuando se te baje el bajón, que es el cortisol, efectivamente. Hay que tomarse un tiempecito, de decir, bueno... Hay que tomarse unas tilas, Y sí, entonces, primero la reflexión. Segundo... bueno, precisamente como decíamos que hay que diseccionar, separar lo que es el error del fracaso, ver qué podemos convertir en, si es un fracaso inicialmente, que nos deja mal, pues que sea un error. Los errores que hemos cometido y que responsablemente asumimos. El tercero tiene que ver con aprender, repetimos la idea de aprender, que es ser consciente para que la situación no se vuelva a repetir, que es el cuarto. Famoso
propósito de enmienda, que se decía antes. ¿Sí? Propósito, el para qué, lo que yo quiero, cambiar las cosas. Porque decía Einstein, y es una frase, me parece muy bien pensada, que es locura hacer siempre lo mismo y pensar resultados distintos. Pensar que va a pasar algo diferente, sí. Eso claro. Es un principio básico de coaching. Exacto. Y un principio de estupidez. Que un principio de ser gilipollas, sí, pero bueno. Había un viejo chiste de estos contados para niños que se apostaba a un amigo que iba a ver una película por primera vez con otro, que en una película del oeste, en un western, uno se caía del caballo y al final se cae. Entonces, de los dos que apostaban, uno dice, no, es que yo había visto la película y ya sabía que se caía. Y el otro decía, no, yo también la he visto y como la otra vez se cayó, pensé que esta vez no. Esta vez no se caía. Pues, claro, si estás condenado a repetirlo, pues malo. Y luego el quinto y último, si es posible, aprender en fracasos ajenos, que es complicado porque normalmente cuando... Esa no me la esperaba, pero me parece buenísima. Claro, cuando que aprende o sea, quedarte tranquilamente sentado, que se pegue el trastazo al que está enfrente. Sí, que muchas veces la propia soberbia, de la que hemos hablado también, de la vanagloria, de la vanidad, de, bueno, es que este es más tonto que yo. No, cuidado, que hay gente que hace muy bien las cosas y aún así se cometen errores. A mí ya sabes que me divierte mucho por las calles ver, y lo comentamos muchas veces, este modelo de negocio de empresa de tartas o de pastelería. Sí, solo por curiosidad a nuestros oyentes, si me perdonas, ir andando con Juan Carlos por la calle es una pesadilla, porque ahora como los niños pequeños se van parando en todos los escaparates, en uno de tartas, en una zapatería, en una de bisutería, y tú vas como que tienes prisa, coño, y que no acabas de llegar nunca. Pesadilla en Narváez Street. Sí, pero me divierte tratar de aprender y de ver fracasos y éxitos. Y entonces decir, oye, pues esta tienda de empanadas argentinas dentro de 2 años sigue estando, o esta empresa de helados ha triunfado, esta heladería, o este sitio, yo qué sé, de hamburguesas un poquito más caras, un poquito más selectas, le ha ido bien o le ha ido mal. Se puede aprender mucho de los éxitos y los fracasos ajenos. La verdad es que me parece buenísima idea. Bueno, venga, Juan Carlos, sección de takeaway. Del yatecomo. Del yatecomo no, o del Tupperware. Del Tupperware, no patrocinado. Venga, ¿qué nos llevamos? Joder, pues, ¿qué nos puede ayudar? No tanto a sobrellevar el fracaso, sino a gestionarlo de otra manera, sacarle todo lo positivo que tiene. Es verdad que cuando le pones perspectiva a los fracasos te das cuenta, oye, pues que te has llevado cosas interesantes. 2 o 3 cosas que sean de aplicación casi inmediata para nuestros oyentes que se encuentren en una situación en la que, oye, pues han tenido un bache y quieren sacar cosas en positivo de esa situación. Bueno, yo diría la primera, que todos la hemos vivido, el fracaso es una enorme oportunidad para la amistad, para darte cuenta de quién está contigo realmente, de quién te apoya, de quién te quiere. Napoleón decía, el éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. Absolutamente. Y entonces cuando te das cuenta que no estás solo, que no es huérfano, también es una gran alegría. Para eso es muy importante fracasar pronto. Sí, fracasar pronto. De hecho, yo creo que todo el mundo se debería quedar alguna vez en la vida pues sin trabajo, entender lo que es eso, saber lo que es mirar una oficina del paro, que no te cojan el teléfono, gente que te lo cogía antes encantada de la vida. Son cosas que has perdido el poder. Bueno, ayudan a situarte y te pegan al suelo. Que eras director de recursos humanos y te has convertido en consultor y ya no tienes el networking. Absolutamente, bueno, conocemos a unos cuantos. Sí. Entonces, esa primera idea yo creo que es importante, el ligar el fracaso a la verdadera amistad. Buenísimo. Luego, buenísimo, y es una aportación que no es menor, ¿eh? Sí, no, porque a veces tremenda. También desde el orgullo, que no es un sano orgullo, decir, bueno, ahora es el momento de aislarme. No. Pon a prueba a la gente que tienes supuestamente cerca, que verás que es la gente cierta. Absolutamente. Luego, venga, otra, que vas muy bien. Gracias. Bueno, ve tu vida retrospectivamente en términos de carrera profesional, ¿no? Es decir, a lo mejor la biografía de uno no le interesa a mucha gente, pero sí decir, oye, lo que me ha traído aquí, esto es lo que se hace en coaching con otras personas, sí, pero también hacerlo con uno mismo. Es decir, bueno, voy a mirar atrás, dónde han estado los errores, porque ahí hay pautas. Seguramente hay pautas. Entonces, siempre hay pautas, Juan Carlos. Nosotros que hemos visto, en fin, sabes, miles de currículums,
y es curioso cómo siempre tienes pautas. El que es más movido, el que es más inquieto, el que se ha reinventado, el que es monotemático aunque haya estado en 3 empresas, el que no ha evolucionado nada y sigue teniendo exactamente el mismo trabajo que hace 20 años, aunque la empresa sea un poco más grande. Siempre hay pautas. Y luego la tercera, que tiene que ver con esto de aprender en cabeza ajena, el fracaso y el éxito ajeno. La hemeroteca es muy sana, es decir, cógete revistas de emprendedores o cógete revistas de modelos de éxito del pasado, de bancos que fueron maravillosos, de empresas de energía que eran lo más, y dales un poquito de tiempo y si puedes aprende de, pues a lo mejor de una soberbia desmedida para no aplicárnoslo, o simplemente pues Nokia, que es una compañía que tuvo muchísimo éxito. El querido Juan Soto, una vez, cuando todos nos cachondeábamos en cierto modo, Nokia llegó a tener casi el monopolio del móvil, pero luego llegó el iPhone y tal y cual. Claro, me acuerdo una vez con Juan Soto, dijo en una portada de la revista Fortune, Juan Soto ha sido uno de los grandes líderes tecnológicos de nuestro país, y decía, no, yo es que estuve con el CEO de Nokia en su apogeo y no le tosía a nadie. Entonces, claro, nadie podía pensar. Y calcula tú el tosimiento que vino después, ¿no? Que fue un tsunami. Entonces, después. Bueno, conviene, igual que analizar nuestra propia carrera personal y profesional retrospectivamente, ver a lo mejor en los 80, los 90, hace 5 años, qué funcionaba y qué tal. Muchos son condiciones que cambian del entorno, de la tecnología, de la globalización, pero muchos son a veces creerte invencible y entonces la bofetada es manifiesta. Totalmente. Hace unos días el consejero delegado de una compañía de las medianas grandes, como quien dice, de una compañía de 300 y pico empleados, me decía que para lo único que le servía tener años era para darse cuenta de que cosas que sucedían él ya las había visto. Claro. Este episodio ya lo has visto. Efectivamente. Oye, muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Yo creo que hasta Muchas aquí. Muchas gracias a ti, la verdad es que es un tema esencial. Gracias a ti, gracias a mí, gracias a todos. Y gracias a vosotros, sobre todo, que nos escucháis. Totalmente, a nuestros oyentes, que sin ellos esto no tendría ningún sentido. Oye, y anunciamos el siguiente episodio, un tema interesantísimo y además muy de actualidad. Todos te parecen interesantísimos. Claro, es que no sabría qué decir. Es que si no los pondríamos en marcha. Claro, vamos a hablar de leaderwashing. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Leaderwashing, lavar los platos. Casi. Imagino, Jaime, que lo que quieres decir es el postureo, ¿no? Se dice absolutamente greenwashing de postureo ecológico. Totalmente. Y también hay postureo de talento, postureo de liderazgo. Pues vamos a ver qué tal se nos da. Oye, gracias de nuevo a todos y hasta la semana que viene.